Sean ustedes muy bienvenidos a este su podcast de Reflexiones Espíritas, un lugar creado y pensado para la reflexión y el estudio de la doctrina espírita kardeciana. Hoy conversaremos sobre visión espírita de casas embrujadas. Y fantasmas, un tema que, siempre genera mucha curiosidad y a veces, la verdad, bastante miedo, ¿no? La idea hoy es justamente explorar qué nos dice el espiritismo sobre estos fenómenos y ver si podemos cambiar un poco ese temor por conocimiento, por compasión quizás. Exactamente. El enfoque espírita siempre intenta ir a la raíz, a la causa profunda de las cosas. Ofrece una mirada racional, pero también muy ética, para entender esto que llamamos popularmente casas embrujadas. Perfecto. Entonces, arranquemos por ahí mismo. Esa idea tan común de que hay lugares malditos o que la casa en sí misma está embrujada. ¿Qué dice el espiritismo? Allan Kardec creo que fue muy claro en esto. Sí, totalmente claro. Kardec, él desmitifica eso. No es el lugar el que tiene una carga o un poder especial. Las paredes, el terreno, eso no está embrujado. Son los espíritus desencarnados los que por distintas razones pueden sentirse atraídos o, permanecer vinculados a ciertos sitios. Entiendo. ¿Y por qué se quedarían ahí? O sea, ¿no es porque el sitio tenga una maldición o algo así? No, para nada. Las razones son más bien humanas, por decirlo de algún modo. Tienen que ver con su vida anterior o con su estado actual después de desencarnar. Puede ser por afinidad con ese lugar donde vivieron, quizá un apego muy fuerte a cosas materiales que dejaron, o a la familia que sigue ahí, o incluso por confusión, ¿sabes? Por no entender bien su nueva situación. Claro, y todas esas manifestaciones que la gente cuenta, ruidos, cosas que se mueven solas, sentir presencias, a veces escuchar voces, o hasta ver figuras, ¿serían entonces acciones de estos espíritus? Justamente. El espiritismo los estudia como fenómenos. Pueden ser de efectos físicos, si son cosas tangibles como mover un objeto o hacer un ruido. O de efectos inteligentes, si ya implican una comunicación más clara, una intención. Pero sí, son producidos por los espíritus interactuando con nuestro plano. El foco siempre está en el ser espiritual, no en la casa. Tiene lógica. Pero, ¿qué motiva a un espíritu a quedarse y además a manifestarse así? Mencionaste el apego, la confusión. ¿Hay otras causas? Sí, las motivaciones son variadas. Algunos pueden sentir que dejaron asuntos pendientes, cosas por resolver aquí. Otros quizás buscan comunicarse desesperadamente, necesitan ayuda o quieren transmitir algo importante, o simplemente por afecto a los que quedaron. Incluso Kardec menciona que algunos espíritus por falta de entendimiento o de un rumbo claro pueden hasta entretenerse interactuando con los encarnados. Herculano Pires hablaba de estados de conciencia todavía muy anclados a lo material. Me viene a la mente el caso de las hermanas Fox en Hydesville. Fue como el inicio del espiritismo moderno, ¿no? Y detrás de esos famosos golpes había un espíritu que necesitaba algo. Exacto. Ese caso es un ejemplo perfecto. Demostró que detrás de fenómenos que pueden asustar mucho, a menudo hay un pedido de ayuda, una necesidad de comunicación, no necesariamente algo malo o malintencionado. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué es lo que atrae o facilita que estos espíritus permanezcan o interactúen en un lugar? Buena pregunta. Pensadores como Divaldo Pereira Franco explican mucho sobre la sintonía vibratoria. ¿Te refieres a la energía del lugar? ¿O más bien de las personas que viven ahí? Principalmente de las personas. El ambiente moral de un hogar influye muchísimo. O sea, si hay mucho egoísmo, odio, vicios, discusiones constantes. Esa desarmonía crea un ambiente energético, que puede atraer o facilitar la permanencia de espíritus que están en esa misma frecuencia. Espíritus perturbados o que sufren. Nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen un impacto directo. Eso cambia bastante la perspectiva. Ya no es algo externo y ajeno, sino que nosotros influimos. Así es. Entonces, frente a una situación así, ¿cuál es la propuesta espírita? Supongo que nada de rituales extraños, agua bendita, amuletos. Superstición. Autores como John Naispuro son críticos con esas prácticas que a veces convierten la caridad en un negocio o que ven demonios donde solo hay hermanos sufriendo. La propuesta espírita es siempre moral y basada en la caridad. ¿Y qué herramientas concretas se pueden usar? Varias, y todas apuntan a la mejora y a la ayuda.
Primero, la oración sincera. Orar pidiendo amparo para el hogar y también orar por ese espíritu, enviándole pensamientos de paz, de luz. Sueli Caldas Schubert dice que es como un bálsamo para el ambiente. Segundo, y esto es fundamental, la reforma íntima. El esfuerzo personal y familiar por mejorar moralmente, por cultivar buenos sentimientos, la paciencia, el perdón. Kardec es claro, los buenos espíritus se sienten atraídos por los buenos sentimientos. O sea, trabajar en uno mismo. Exacto. También, a veces es útil cierta indiferencia ante manifestaciones que son menores, quizá bromas o intentos de llamar la atención, no alimentar ese ciclo. Y, por supuesto, el estudio. Estudiar la doctrina espírita ayuda muchísimo a perder el miedo, porque uno entiende lo que pasa. Finalmente, en casos más complejos y siempre con personas preparadas, éticas y en un contexto serio, se puede recurrir al diálogo evocador. Diálogo evocador. ¿Qué sería eso exactamente? Es establecer una comunicación, usualmente a través de un médium psicofónico preparado, en una reunión de estudio espírita seria. El objetivo no es echar al espíritu ni interrogarlo agresivamente. Es conversar fraternalmente para entender qué le pasa, por qué está ahí, ofrecerle consuelo, esclarecimiento sobre su situación espiritual y orientarlo hacia la paz, hacia buscar ayuda en el plano espiritual. Es un acto de caridad. Entendido. Es un enfoque muy diferente al de expulsar fantasmas. Totalmente diferente. ¿Y si a pesar de todo esto, la presencia o las manifestaciones continúan? La perspectiva espírita sigue siendo la de la compasión y la ayuda. No se trata de ganarle al espíritu o de echarlo a la fuerza. Se le sigue viendo como un hermano que necesita ayuda, que está sufriendo o está confundido. Incluso su presencia, aunque pueda ser difícil para los habitantes de la casa, puede ser vista como una oportunidad para ejercitar la paciencia, la fe, la caridad, una lección espiritual para todos los involucrados. Entonces, para ir resumiendo, podríamos decir que las llamadas casas embrujadas son en realidad escenarios donde se manifiestan dramas espirituales no resueltos. Exactamente, esa es la visión. No hay maldiciones en las cosas materiales. Hay almas, espíritus como nosotros, en distintas situaciones, necesitando luz, comprensión y ayuda para seguir adelante. El espiritismo busca desmitificar todo esto y devolverle la dignidad al espíritu. Me quedo pensando en algo que dijiste. Quizás el enfoque principal no debería ser tanto limpiar la casa, sino más bien trabajar en nuestra propia reforma interior, en la armonía del hogar. Precisamente. Como dice esa reflexión final que leí alguna vez, cuando uno ilumina su propio interior, las sombras de afuera como que pierden su lugar, ¿no? Es una excelente reflexión. La luz interior disipa las sombras exteriores. Gracias por habernos acompañado en este estudio reflexivo del espiritismo kardeciano. Los esperamos en el próximo podcast de Reflexiones Espíritas.